La clave de la vida es saber vivir en la incertidumbre. Esto es Deshacer el hilo, una oda a la exploración. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Deshacer el hilo. El tema de hoy fue de los que propuse en la semana, el más votado a través de Instagram. Y la verdad que es un tema al que le tenía ganas hace bastante tiempo, así que gracias a quienes lo votaron por darme la posibilidad de abordarlo. Este tema en sí está inspirado por una constante que veo en mis pacientes de Thai y quizá también en las clases de yoga, pero creo que en las sesiones queda como mucho más en evidencia. Así que espero que si algún paciente está escuchando esto, no lo tome a mal. La idea no es juzgar el comportamiento, sino que podamos encontrar posibles causas que se esconden en la imposibilidad para soltar el control y permitirnos fluir con la vida. Parte del trabajo que me propongo es aprender a leer entre líneas la postura de las personas que llegan a una consulta. Creo firmemente que independientemente de lo que me expresen verbalmente, su cuerpo me habla inclusive más de lo que me dicen en palabras. Por ejemplo, alguien con hombros encogidos hacia adelante me está presagiando que es una persona que intenta protegerse, o guardar o esconder sus emociones. Una espalda demasiado tensa y erguida o un mentón elevado me indican que esa es una persona que intenta mantener el control o dominar la situación. Por otro lado, la rigidez corporal me indica que los movimientos que tiene ese cuerpo no son orgánicos, sino controlados. El Thai es un masaje muy físico que requiere de mucha entrega y de cierta dosis, entre comillas, de vulnerabilidad por parte de quien se abre y entrega su cuerpo para ser masajeado. Pero también requiere de confianza en la persona que imparte el masaje. Sin estos factores que se presentan, empieza a haber como una especie de lucha de poder, que obviamente es completamente inconsciente, porque me pasa muy seguido que las personas que tienen este mayor rechazo a ceder el control no pueden identificar que su cuerpo no está entregado. Entonces cuando lo charlamos empiezan a surgir así como muchas excusas o ideas a través de eso, tratando de justificarlo. Y a veces me dicen, bueno, no suelto el peso para que no tengas que hacer más fuerza o para que no te canses. Pero resulta que el Thai no se trata de hacer grandes fuerzas. Mi búsqueda, al contrario, es economizar los movimientos, usar mi propio peso corporal y realizar maniobras que, desde la comodidad, me permitan sostener las posturas durante algunos minutos. Y como decía antes, para que esto suceda, es necesario que el cuerpo esté entregado y esté relajado. Y si bien es verdad que eso no suele suceder en primeras sesiones, hay casos en los que se demora muchísimo más en que esto suceda. Independientemente de esto, y porque considero que a mí misma muchas veces me cuesta ceder el control, vamos a intentar dilucidar qué se esconde detrás de esta falta de entrega a fluir con lo que es. Antes de seguir con el episodio, te propongo que hagamos un breve ejercicio para soltar el control. Esta es una invitación a que observes qué tan relajado o qué tan relajada estás en este momento mientras escuchas el episodio. Presta atención a cómo estás escuchando esto ahora. No importa tanto si estás de pie o en una silla. Observa cómo están tus hombros. Vas a levantar los hombros llevándolos cerquita de las orejas y vas a hacer un giro grande hacia atrás, permitiéndoles que caigan. Hacelo una vez más. Eleva los hombros, llévalos cerca de las orejas, girando hacia atrás, junta un poquito los omóplatos y déjalos que caigan de nuevo. Hacelo una vez más. Y ahora observa, ¿qué tan cerrado estaba tu pecho? ¿Qué tan elevado estaban tus hombros? ¿Estabas apretando la mandíbula? Para mí soltar el control es sinónimo de confianza. Hay, creo yo, una creencia bastante arraigada de que nunca nos tiene que pasar nada, que todo tiene que ser perfecto. Pero la verdad que si nos ponemos realistas, la vida en sí es un desafío.
Porque por más que intentemos controlar nuestro cuerpo, nuestras emociones, el entorno y los vínculos y las relaciones que tenemos, nunca vamos a poder dominar todas las variables que existen y que se atraviesan por el simple hecho de estar vivo. Después de todo, como decíamos antes, la clave de la vida es saber vivir a través de la incertidumbre. Yo sé que esto suena muy bonito, pero que luego llevarlo a la práctica tiene su desafío. Analicemos un poco qué se esconde detrás de este aparente control. Si pensamos bien, el deseo de controlarlo todo en nuestras vidas surge de la necesidad de tener seguridad y certeza. Desde el punto de vista físico, este controlarlo todo se manifiesta a través de tensión muscular, rigidez corporal, muchísimas veces a través de problemas gastrointestinales o aceleración en el ritmo cardíaco. Y si lo pensamos, es algo muy similar a lo que mencionamos en el capítulo anterior, que sucedía cuando nuestro cuerpo empieza a subir o a tener muy activo el sistema simpático. Y convivir con esta constante sensación de huida o protección, que es lo que sucede cuando nos empezamos a sentir ansiosos, estresados, entonces nuestros músculos se tensan como protección, que en realidad es un mecanismo de defensa. Sostener este comportamiento durante un periodo prolongado puede provocarnos los dolores físicos, problemas posturales y trastornos musculoesqueléticos. Y si queremos analizar esto desde un lado psicológico, el deseo de control se manifiesta, en realidad, como el miedo a lo desconocido y a la pérdida. Es como esa inseguridad al miedo, a la vulnerabilidad, que puede llevarnos a comportamientos obsesivos, perfeccionistas e incluso compulsivos. Recién mencioné una de las palabras que me parece claves para entender el control y es la vulnerabilidad. Como esa contracara, ¿no? Porque muchas veces tratar de controlar todo nos habla de evitar mostrarnos vulnerables y es un mecanismo de defensa y protección que a la vez, cuando bloqueamos nuestras emociones, lo que estamos haciendo es poner una barrera entre nuestras relaciones y nosotros, nosotras, lo que finalmente puede terminarse traduciendo en una sensación de soledad y aislamiento. Ahora, ¿qué es lo que dispara estos comportamientos? En realidad hay muchas posibles causas que se esconden detrás de este querer controlarlo todo y tener miedo en sí a abrirse. Es común que quienes atravesaron experiencias traumáticas, difíciles o desafiantes desarrollen como mecanismo de defensa y protección esta actitud para poder lidiar con el estrés que estas situaciones representaron en su vida. Es como esa creencia de que si me afianzo a la perfección que voy creando, ninguna situación va a volver a tomarme por sorpresa. Entonces nada puede desestabilizarme. Y también hay que tener en cuenta otra causa, que es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Hay algo que siempre trato de repetirme cuando estoy en una encrucijada emocional que dice: mentile a quien quieras, pero no te mientas a vos misma. Y la idea de esto es tratar de ser muy consciente de la percepción que tengo de mí misma, o sea, que uno tiene de sí mismo o de sí misma. Quienes experimentamos ese miedo a abrirnos, buscamos con este comportamiento mantener en secreto nuestras emociones o pensamientos profundos por miedo a ser rechazados o rechazadas. Entonces empieza a elaborarse como una especie de fachada o fortaleza muy estructurada que nos ayude a mantenernos como casi intocables. Acá voy a contar algo que me parece que refleja bien esto y que tiene que ver con algo personal. Y es que yo soy una persona paz. Para quienes no estén familiarizados con el término, lo explico muy brevemente, aunque me gustaría algún día poder hacer un episodio completo dedicado a este tema, que me parece que es fundamental. Una persona paz es una persona que tiene una mayor sensibilidad y capacidad para percibir estímulos sensoriales y emocionales del entorno. Es decir, los olores más fuertes, los sabores más fuertes,
la piel es más fina, entonces se siente mucho más todo lo que pueda estimular sensorial y emocionalmente a nosotros. Diciendo esto, creo que se deja entrever que cuando era pequeña era una persona un tanto rara, y no es que ahora no lo sea, sino que quizá ahora aprendí a lidiar mejor con esta situación. Pero la verdad es que mis momentos escolares, sobre todo de la primera infancia, no fueron momentos muy agradables. Me hacían bastante bullying, la pasaba bastante mal, me costaba encontrar grupos de pertenencia, entonces no me daban ganas de ir a la escuela tampoco. Y de alguna manera empecé a asociar toda esa expresión de sensibilidad y vulnerabilidad con aspectos negativos. Como alternativa, cuando cumplí 12 años, decidí empezar a plantear otra cara. Una que me protegiera muchísimo más, ¿no? Que me ayudara a encajar, digamos. Así fue como empecé a, no sé si insensibilizarme es la palabra, pero a generar otro punto que mostrarle a la gente. La verdad que esta carga energética de mantener esta fachada de persona dura se fue volviendo cada vez más insostenible, y hoy, después de aceptar mucho más mis emociones y de hacer un gran lugar en mi sensibilidad, soy consciente de que lo único que buscaba durante todos esos años era protegerme, porque mi instinto me había dicho que cuando bajara la guardia cualquiera podía lastimarme. Entonces me vinculaba desde esta fachada muy controlada, y acá, otra vez, obviamente es muy lindo ponerlo en palabras, pero en realidad esos mecanismos son mecanismos que operan muy desde el inconsciente. Y que la verdad que fue un proceso largo y gradual para ir de a poco llegando a comprender que ese control excesivo no es la respuesta, y que la verdadera fortaleza radica precisamente en hacerle espacio a las emociones y en saber que no puedo controlarlo todo, sino que es mejor generar la capacidad de aceptar la vulnerabilidad y la incertidumbre que genera esto que decimos, ¿no? Estar vivo. Y en tratar sobre todo de verme a mí misma, pero también de mostrarme tal cual soy. Eso obviamente siempre va a implicar riesgos. Existe el riesgo de no ser aceptado, y también hay que aprender a lidiar con eso. A colación de estas presiones sociales y las comparaciones constantes, puedo mencionar una causa más que para mí tiene mucho que ver, y es el haber crecido en un ambiente muy controlado, en un lugar donde se premiaba excesivamente la perfección o el buen rendimiento. Y de acá se desprende un factor, el factor perfeccionismo, que también es fundamental para esta necesidad de controlarlo todo, y que viene casi de la mano con la falta de confianza en las capacidades de los demás para resolver las cosas. Es decir, no confiar en que alguien pueda hacer las cosas bien, entonces siempre tengo que estar supervisando que las cosas se hagan. Soy incapaz de delegar, y si lo hago, surge en mí como esa clásica voz en el fondo que dice: si querés algo bien hecho, tenés que hacerlo vos. Y acá me imagino al clásico jefe que siempre está encima rechequeando cada paso que das y cada cosa que haces, y cuando terminas algo está ahí atrás viendo que se haya hecho de la manera que pidió o que no pidió, pero ya dando por sentado que no vas a poder hacerlo bien. Y la verdad es que quienes están cerca de este tipo de personas o de este tipo de situaciones no reciben este accionar de la mejor manera, porque la verdad que es bastante feo sentirse subestimado todo el tiempo, y más en tareas que uno sabe o considera que domina. Y entonces acá empiezan a aflorar como los daños colaterales que trae aparejada la necesidad constante de mantener todo bajo control, porque puede generarse como estas grandes dificultades para conectar emocionalmente con los demás. Esto se debe a que la necesidad de controlar todo puede crear una barrera que impida la expresión genuina de mis emociones, pero también la de poder ver las emociones ajenas. Es decir, no tener tanto lugar para la empatía hacia los sentimientos de las demás. Y
Las relaciones entonces de esta manera se empiezan a volver como más superficiales o tensas debido a esta dificultad de conectar a un nivel emocional. También algo no menor que creo que sucede como daño colateral es que cuando uno intenta controlar cada aspecto de la vida puede llevarnos a perder oportunidades significativas y valiosas. Por el solo hecho de negarnos a tomar un riesgo o de ceder el control en ciertas áreas. Es decir, podemos perder experiencias que realmente estén buenas o sean enriquecedoras, o relaciones valiosas, u oportunidades de crecimiento personal o profesional, por la simple inflexibilidad. Me gustaría, para ir cerrando este episodio, compartir una reflexión. Una reflexión acerca de en realidad qué es fluir y qué es la vida. Que la vida es un flujo constante de cambios. Es decir, es un río que nunca va a dejar de correr. Cada día trae consigo nuevas experiencias, sorpresas, desafíos, pero que también esto podemos verlo como oportunidades. En el medio de esta corriente, a menudo nos encontramos como con esa lucha interna, la lucha de mantener el control en un mundo que en realidad es impredecible. Y la necesidad de controlarlo todo, desde nuestras emociones, nuestro entorno, es comprensible en cierto punto, por el miedo que esto genera la libertad. Pero esa sensación de seguridad que tenemos al controlar las cosas es una ilusión de que podemos evitar los errores y protegernos de los peligros. Pero esta búsqueda constante de control puede convertirse en realidad en una carga súper pesada. Una carga que nos impide disfrutar de la verdadera esencia de la vida. La clave para una vida más plena y significativa radica en aprender a soltar el control y fluir con la incertidumbre. Nada está libre del cambio. Esto significa poder confiar en nosotros mismos y en la sabiduría que tiene la vida en sí misma para llevarnos a donde necesitamos estar. Cuando soltamos el control, nos abrimos a un mundo de posibilidades y aprendemos a aceptar que no siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Nos damos cuenta de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una valiosa fuente de conexión humana. Y también nos liberamos del estrés de tratar de estar excesivamente buscando tener el control. Entonces empezamos a dejar que la tranquilidad, la serenidad fluyan de otra manera en nuestras vidas. Soltar el control no significa abandonar metas o aspiraciones, sino más bien adoptar una actitud más flexible y una adaptación hacia ellas. Es como aprender a nadar con la corriente hacia donde va en lugar de luchar contra ella. Soltar un poco el control es encontrarle un mayor sentido de fluidez y creatividad y también gratitud a las experiencias que nos van tocando y que tenemos que experimentar en la vida. Así que al mirar hacia adelante en este viaje que llamamos vida, recordemos que no podemos prever ni controlar todo lo que va a suceder, pero que podemos aprender a confiar en nosotros mismos y en la belleza que está a través que sucede a través de la incertidumbre. Vamos a aprender a soltar el control y abrazar la maravilla de la aventura de fluir con las cosas que van sucediendo. Y que a veces obviamente va a haber altibajos y giros inesperados y que realmente no nos van a llevar a un lugar de máxima comodidad, pero también entender que no todo en esta vida se gana a través de la zona de confort y la comodidad. Muchas veces esos impulsos que nos sacan de la zona de confort son los que a la larga nos terminan dando las mejores experiencias de nuestra vida. Y si no, una muy buena oportunidad para aprender. Tengamos en cuenta que vivir es una oportunidad de saltar al vacío. Y no saltar sin una red, con una sensación de que voy a estrolarme contra el suelo, sino saltar con la certeza de que la vida está esperando que saltes. Después de todo, vivir es una maravillosa oportunidad para sentir el vértigo de estar vivos, de estar vidas.
La vida es rica por sus matices, por sus cambios constantes, por lo que se mueve, lo que modifica. Por eso, todo lo que se resiste al cambio, todo lo que se intenta controlar, termina resultándonos en cierta medida incómodo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Recuerden que pueden seguirme en Deshacer el Hilo Podcast a través de Instagram y pueden ir sumando sus ideas, dándome feedback, que es algo que me ayudaría muchísimo a seguir creando este espacio. Desde ya, muchas gracias, que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio.